Hoy vamos a compartir sobre el amor a las tradiciones de los hombres. Hoy es ese amor que puede que esté inculcado en nosotros. Y hoy estamos acá en Colombia, en Bogotá. Se están celebrando las velitas, creo que en toda Colombia, y el árbol de Navidad. Pues ahí tenemos, vamos a mostrarlo, el árbol de Navidad, que muy seguramente estará en muchas casas colombianas y en casas de muchos creyentes. Pues puede decir alguien que, ¿qué hay de malo en reunirnos en diciembre alrededor de un arbolito de Navidad? Es la fiesta de nuestros ancestros, es la fiesta de nuestros abuelos, nuestros padres. Y a la verdad, pues de pronto es el mes donde nos podemos reunir en familia. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué tengo que cambiar esa tradición cultural que nos embarga a los colombianos? ¿Por qué hoy día? No solo a los colombianos, sino a todo el mundo en general. Esa es una buena pregunta. Quiero recordarle un pasaje que lo sabemos de memoria los creyentes cuando se dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es eso, de pronto ya conocemos ese pasaje y lo tenemos bastante memorizado, pero ¿qué tan bíblico es la Navidad? Hoy eso es lo que vamos a ver. ¿Qué queremos nosotros? ¿O qué hemos querido? ¿Qué cree que llega el creyente a los caminos de Yahweh y quiere cambiar su vida, quiere apartarse de cosas? Pero lógico, hay cosas muy fuertes, como el Día de las Velitas, como la Navidad. Son cosas que siempre añoramos estar en nuestros pueblos, añoramos estar con nuestros seres queridos, pero también tenga en cuenta de que precisamente en Navidad ahí se incrementa la mortandad en el mundo, se incrementan las borracheras, se incrementan suicidios, se incrementan homicidios, se incrementan muchas cosas. La pregunta es ¿por qué? Entonces vamos hoy a compartir su palabra en Marcos 7:9, cuando dice: y Yahshua añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Yahweh para imponer su propia tradición. Vea lo que le dice Yahshua: ustedes dejan tranquilamente el mandato de Yahweh para imponer su propia tradición. Entonces, recuerde algo: si nosotros venimos a la vida creyente, venimos a ser transformados, de alguna manera va a haber luchas en nosotros para dejar aquellas cosas que están muy pegadas en nuestro corazón. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 16 dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Ojo lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y la palabra dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Hoy es día de mundo, o este es el mundo, lo que nos presenta el mundo, cosas de pronto al ojo humano maravillosas, pero eso es: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si la persona llega a un momento dado, mire que Yahshua HaMashiach le dijo: el que no aborrece a padre y madre por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Desde luego, si miramos esa frase, esa expresión de Yahshua, no quiere decir que abandonemos a nuestros padres, abandonemos a nuestros seres queridos, sino que va a haber cosas en donde nuestros seres queridos van a estar apegados a ese mundo y a nosotros nos va a tocar decidir en un momento dado. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre sino del mundo.
pasa el mundo con todas sus codicias. Pasa el mundo va a pasar. Téngalo por seguro que el mundo va a pasar con todas estas maravillas, con todas estas cosas que nos presenta el mundo. Y aún para el ser humano, cuando se muere, el mundo pasó. Dice, pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Es aquí en vida donde nosotros tenemos que decidir si hacer la voluntad del Padre o hacer la voluntad de mi propia concupiscencia, de mis propios deseos o los deseos que me despierta el mundo en mi concupiscencia. En Éxodo 24, en Ageo, dice, Yahweh le dice a un pueblo que quería buscarlo y que quería saber cosas de él, y él le dice, vayan a los sacerdotes y que los sacerdotes le respondan de acuerdo a la palabra de Yahweh. No es decir, es que esto está muy pegado a mí, esto está pegado a mi familia, siempre lo hemos hecho, yo no puedo arrancar de mí, de eso del corazón. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Verita, otra visual al árbol. ¿Qué es esto? No, pero no lo muevas para acá, ¿verdad? Sino ahí en esta misma dirección y lo vuelves a poner en el mismo sitio. Entonces, la palabra de Yahweh dice lo siguiente. Ya Verita, ya regresa. Dice, Éxodo 24, no te harás estatua ni imagen alguna de la que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos, bisnietos, por la maldad de sus padres, que no me quisieron. Entonces, mira que muchas cosas hacemos sin desconocer sus raíces, sin conocer sus raíces, sin conocer de verdad de dónde vienen esas cosas. Y muchos llevamos a nuestras casas arbolitos de Navidad sin saber, en una ignorancia de lo que estamos haciendo. Hoy usted va a saber qué es el arbolito de Navidad, qué es las velitas, qué es lo que está llevando en su casa. Vamos a seguir viendo su palabra y pero antes yo quiero leer un pasaje para que entendamos en Lucas 2. Vamos a leer Lucas 2. Lucas 2, versículo 8. Su palabra dice así. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al aire libre y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Había unos pastores ya en la noche que tenían el rebaño, pero lo tenían libre. Vamos a mostrarle, bueno, ahorita les muestro una imagen. Y aquí mismo está, ve, aquí mismo está en la imagen. Había pastores que en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Quiero decirle esta imagen, vamos a, como dice Verita, una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen. Bueno, aquí los que están presentes también se les muestra para que lo vean. Es una imagen, como lo vieron allí, como lo ven allí, vamos a repetírselo, está María, José, el rebaño, un pastorcillo con su cuerpo, su pecho desnudo, sus pies descalzos. Quiero decirle que esa imagen, jamás de los jamases, la va a vivir en diciembre en Israel. Jamás. ¿Por qué? Porque yo estuve allá.
Yo estuve allá y precisamente estuve en diciembre. Eso es tremendamente frío. Y no solamente frío, sino que llueve. Entonces, los pastores, los dueños de los rebaños, programan su manera de manejar ese rebaño, de tal manera que cuando es diciembre, cuando es invierno, cuando hay frío, cuando hay lluvia en la noche y todo, ¿qué hacen? Guarecen a su rebaño, lo meten en establos. No así cuando hace calor, cuando el niño, como está allí, que esto es en el mes de septiembre, la foto que le mostré es en el mes de septiembre. Esta foto que yo le estoy mostrando es en el mes de septiembre que ocurrió. ¿Y qué quiere decir eso? Que es imposible que Yahshua HaMashiach haya nacido en diciembre por esta palabra de Yahweh que está aquí. Lucas 2:8. Eso es lo que quiero empezarle a compartir para ver si en verdad el mundo está celebrando algo del Mesías. Entonces, también lo dice su palabra, lo confirma Esdras cuando dice en el capítulo 10, versículo 9. Al tercer día se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Era el 20 del noveno mes, o sea, mes de diciembre. La gente temblaba tanto a causa de los acontecimientos como porque estaba lloviendo, en el versículo 13. Pero como el pueblo es numeroso y estamos en la estación de las lluvias, no podemos quedarnos a la intemperie. Además, el problema no se solucionará en un día ni dos. Muchos de nosotros cometimos ese pecado. Ojo, ¿qué dice allí? Que el pueblo no se podía quedar a la intemperie en el mes de diciembre. Por lo tanto, es imposible que esa imagen, que esa palabra de Lucas 2:8 se haya vivido en diciembre. Entonces, ya tenemos esto aquí, pero vamos a ver, porque muchos dicen, no, en la palabra de Yahweh no está escrito que el día en que Él nació o el mes en que Él nació. Vamos a ver eso en su palabra. Vamos a leer Lucas 1, del versículo 5 al 26. Desde luego me voy a saltar unos versículos porque lo que me interesa es ver si la palabra de Yahweh indica el mes del nacimiento del Señor, del Mesías Yahshua HaMashiach. Dice en el versículo 5, siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Elohim y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y las leyes del Adón. Detengámonos un poquito y miremos qué nos dice la palabra. Primero nos dice que era un sacerdote. Este sacerdote Zacarías, nos dice la palabra, que era marido de Isabel. ¿Y quiénes son ellos? Tíos de Yahshua. En ese momento Yahshua no había nacido. Eran primos ¿de quién? De María, de Miriam, la Virgen. Entonces dice, siendo Herodes rey, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Entonces ya tenemos el contexto. Es un sacerdote de la tribu de Leví. Ya, eran los que oficiaban ¿en dónde? En el templo, porque había templo en ese momento. Entonces dice su palabra, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Entonces en el capítulo 8 dice, pero leamos el 6 para ir. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Elohim y se esmeraban en practicar los mandamientos y las leyes del Adón. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran de edad avanzada. Tenemos una situación en ellos, eran ancianos ya
y Isabel nunca había podido tener ¿qué? Hijo. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de grupo estaban oficiando ante el Adón. Entonces aquí tenemos algo. Se nos está indicando un tiempo y se nos está indicando una orden sacerdotal. Si hacemos un estudio en el libro de Crónicas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la orden de Abías, y eso está registrado, y eso no cambia, la orden de Abías solo se presentaba en el templo en una semana, y esa semana era semana del mes de junio. Del mes de junio era que se presentaba. Entonces dice aquí la palabra, mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Adón, le tocó a él, ¿a quién? A Zacarías en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Adón para ofrecer incienso. Le tocó en suerte. Fijo no cambia la orden, ahorita que levanten el templo, volverá la orden de Abías a ministrar en el templo cuando lo levanten. Y así era hace 2000 años. Fijo era en junio, pero ellos, como eran varios y nada más eran 7 días, entonces echaban suertes para ver de alguno entraba, porque nada más tenía que entrar uno. Y dice aquí, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Adón para ofrecer el incienso. ¿Cuándo? En junio. En esto se le apareció un ángel del Adón de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Juan es Juan el Bautista, mayor que Yeshua, 6 meses, se lo vamos a demostrar. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. El ángel contestó, yo soy Gabriel, versículo 19, el que tiene entrada al consejo de Elohim, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Versículo 23, al terminar el tiempo de su servicio, al terminar el tiempo de la orden de Abías, en el mes de junio, Zacarías se fue a su casa, raudo y veloz, porque era un hombre anciano, deseaba tener un hijo, y Yahweh a través del ángel Gabriel le había dicho que había llegado el momento de que él tuviese su hijo. Ya, entonces sabemos ya, Zacarías, Isabel, padres de Juan el Bautista. Sabemos que si él, ojo, que si él embarazó a su mujer, como lo está indicando la palabra, y que fue en junio, entonces Juan nacería por ahí en los meses de ¿qué? De marzo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando, ¿qué no ha hecho por mí el Adón? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Al sexto mes de haber visitado el ángel a Zacarías en el templo, al sexto mes de haber sido embarazada Elizabeth, en el mes de junio, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba Miriam. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si la visita a Zacarías en el templo fue en junio, y a los 6 meses, que es diciembre, junio a diciembre son 6 meses, es apenas cuando se le da la visitación. ¿A quién? A María,
para que quede que embarazada. Es imposible que sea en diciembre. ¿Cuándo serían los 9 meses? Si contamos 9 meses desde diciembre, estaría dando a luz según la palabra de Yahweh. Yahshua HaMashiach nació en septiembre, fiestas de Sukkot, fiestas de cabaña, lo dice la palabra de Yahweh. Ya, entonces es mentira cuando estos ministros, por querer estar con la sinvergüenzura de estar pisoteando los mandamientos de Yahweh y poniendo arbolitos y poniendo esto, le dicen al pueblo que no se sabe cuándo nació. Aquí se lo estoy comprobando. Aquí se está sabiendo cuándo nació Yahshua. Yahshua nació en fiesta de Sukkot, fiesta de cabañas. Y entonces, por eso es que nació en un pesebre. ¿Qué es pesebre? Sukkot. ¿Qué es pesebre? Cabañas. Entonces, no, ya lo sé. ¿De dónde procede la Navidad? Verita, dale un paneo ahí. ¿De dónde procede esto? No, pero lo estás haciendo al contrario. Bueno, ya. ¿De dónde procede esto? Que tanto le gusta al hombre, que tanto llevan a sus casas. ¿Qué dicen los historiadores? Vamos a mirar qué dicen los historiadores. Tertuliano. Bueno, Tertuliano se puede decir padre de la Iglesia Católica, padre de la Iglesia Católica, Tertuliano, que incluso, dice así, Tertuliano, que incluso en sus días, cercano al año 230, se lamentaba amargamente de la inconsecuencia de los discípulos del Mesías. ¿Por qué? Al verlos en sus procederes, al verlos entregados a la Saturnalia, a la Navidad de aquellos tiempos, este señor se revolcaba cuando decía, se lamentaba amargamente de la inconsistencia de los discípulos del Mesías a este respecto, contrastando esto con la estricta fidelidad de los paganos, su propia superstición. Vemos que hay más fidelidad en los paganos a las fiestas de Satanás que a los creyentes a las fiestas de Yahweh. ¿Ya? Entonces, dice así su palabra. Para nosotros, dice él, que desconocíamos los sábados y las lunas nuevas y las fiestas en otro tiempo aceptable para Elohim, ahora concurrimos a la Saturnalia, a las fiestas de enero, a la Brumalia, a la Matranolia. Tertuliano se lamentaba diciendo, ahora ¿en qué hemos quedado? Estamos asistiendo a no asistíamos, desconocimos, nos arrancaron. Bueno, quiero decirle algo. Quiero decirle que Policarpo, discípulo de Juan, también le quisieron arrancar los sábados y las fiestas de Yahweh y lo llamaron a relación y él dijo, lo siento altamente, le dijo al obispo de aquel tiempo, porque le dijeron, usted está judaizando, porque ese es el término, judaizar. Y judaizar no es llevar a un discípulo a guardar los mandamientos de Yahweh, eso no es judaizar. Judaizar es llevar a un discípulo a que haga cosas que no están en la palabra, como el lavarse las manos, como cosas que crearon los judíos en sus miná, en su Talmud. Eso es judaizar. Pero llevar a un pueblo a obedecer la voluntad de Yahweh no es judaizar. Entonces a él lo llamaron y le dijeron, ¿usted qué está haciendo? Y él le dijo algo. Él le dijo, Policarpo les dijo, lo siento altamente. Aprendí de mi líder, de mi pastor Juan. Me enseñó, estábamos en el orden del año 100 por ahí, me enseñó que debíamos guardar el Shabbat y que debíamos guardar las fiestas de Yahweh. Y yo, así me maten, sigo guardando esas. Entonces le dijeron, vaya, haga sus fiestas, porque la verdad es que los apóstoles no dejaron
Ni Yahshua ni los apóstoles dejaron de guardar los mandamientos de Yahweh, las fiestas de Yahweh y el Sabbat. Revise el libro de los Hechos. Entonces, sigue diciendo este señor, que desconocimos a los sábados, a las lunas nuevas y a las fiestas en otro tiempo aceptables para Elohim. Ojo, fueron aceptables, ya no son aceptables y van a ser aceptables cuando Yahshua venga. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Lo dijeron ellos. Tertuliano pues también pensaba en eso. Y dice así su palabra. Y las fiestas en otro tiempo que eran aceptables para ellos. Ahora ¿qué pasa? Ahora concurrimos a la Saturnalia, a las fiestas de enero, a la Brumalia, a la Matranolia. Las ofrendas son llevadas de acá para allá. Los regalos del día de Año Nuevo se hacen con estrépito, y los deportes y los banquetes se celebran con alboroto. Oh, cuánto más fieles son los paganos a su religión, pues tienen cuidado especial para no adoptar ninguna solemnidad de los cristianos. O sea que ellos dejaron las cosas que estaban en la palabra y se mezclaron, se hicieron lo que hacía el mundo. Y mire que la palabra de Yahweh lo decía ahorita: no améis el mundo, las cosas del mundo y las cosas que el mundo ¿qué? Practica. Entonces, ¿de dónde procede la Navidad según los historiadores? Las velas encendidas en la víspera de la Navidad en algunas regiones de Inglaterra y usadas mientras dura la fiesta eran encendidas igualmente por los paganos a la víspera de la fiesta del Elohim babilónico. O sea, cualquier parecido con la realidad, eso era lo que hacían en diciembre. Celebraban a Tamuz. A Tamuz celebraban. Y las velas encendidas eran ¿qué? Usadas mientras dura la fiesta, eran encendidas igualmente por los paganos. La víspera a la fiesta del Elohim babilónico para honrarlo, porque era una de las peculiaridades distintivas de su culto el tener velas de cera encendidas en sus altares. Vamos a seguir leyendo esta parte que me parece muy importante. Me parece muy importante que la tengamos clara. El árbol de Navidad. Verita, ponme un paneo ahí nuevamente. A ver, el árbol de Navidad. Vamos a hablar del árbol de Navidad. Ahí tenemos ese árbol que, como usted ve, siempre ha de alguna manera llevado un mensaje de un triángulo. Vamos a ver qué dice la historia, qué dicen estos señores. El árbol representa al Dios Invictus Sol, que nació en diciembre. ¿Quién nació en diciembre? ¿Yahshua? No. Yahshua nació en fiesta de Sukkot, nació en septiembre. El árbol representa al Dios invicto que nació en diciembre, Tamuz, en hebreo, Dimuso o Dumuso en acadio. Entiendo una cosa, muchos dicen, no, todo salió de Babilonia. Puede ser, sí, pero antes de Babilonia, antes del diluvio, había un pueblo, una civilización llamada la civilización sumeria. Y allí nacen las tríadas Inanna, Dumuso. Entonces, Inanna, la reina del cielo, que está en Jeremías, cuando las mujeres se van en lanza en ristre contra Yahweh, porque ellas hacían libaciones a la reina del cielo. Y bueno, el pueblo judío también le hacía honores al mismo Tamuz. Tamuz y Nimrod están en la palabra. El árbol de Navidad, ahora tan común entre nosotros, tan común entre los cristianos, era igualmente común en la Roma y en el Egipto pagano. Ojo, eso no nació ahorita. No nació ahorita. En Egipto ese árbol era la palmera, en Roma era la palmera y era el abeto.
Pero antes de seguir, quiero mostrarle otra imagen, otras imágenes, porque las imágenes hablan por sí solas. Vamos a mostrarle esta imagen primero. Y ahí usted está viendo, vamos a ponerlo así. Ahí usted está viendo a los sacerdotes paganos. Estos son esculturas, estos son hallazgos arqueológicos, donde los sacerdotes le echaban agüita, hacían rezos, le ponían bolitas a los arbolitos. Ahí está su arbolito de Navidad. ¿De dónde viene? Viene de un ejercicio, de un rito pagano, y que el enemigo Satanás ha querido que los cristianos caigan en eso. Mire este también, mire este. El enemigo ha querido, y ahí están estatuillas, ahí están la arqueología, las piedras hablando. Quiero decirle que mucha de este contenido las escrituras cuneiformes, por ejemplo, eso hace de 6.000 años atrás. Eso fue antes del diluvio. Yahweh mandó el diluvio y no debería eso aparecer, pero Yahweh de alguna manera trajo las escrituras cuneiformes, que hasta hace poco fue que empezaron a saber el significado. Pero sigamos. Entonces, yo le estoy mostrando con la historia y le estoy mostrando con evidencias de dónde sale ese árbol de Navidad. Ahora tan común entre nosotros, era igualmente común en la Roma y en el Egipto pagano. En Egipto ese árbol era palmera, en Roma era el abeto. O sea, por diferencias de agricultura, en Egipto era una palmera, en Roma era un abeto. La palmera, ojo con esto, simbolizaba al Mesías pagano. Ojo, Tamuz era un Mesías falso pagano. La palmera simbolizaba al Mesías pagano como Baal Tamar. El abeto lo simbolizaba como Baal Berit, la madre de Adonis, o sea, de Tamuz, o de Horus en Egipto, Tamuz en Babilonia. El abeto lo simbolizaba como Baal Berit, la madre de Adonis, el dios Sol, el dios invicto, que nació en diciembre, la más grande divinidad mediadora, de la cual se decía místicamente que había sido transformada en un árbol y que encontrándose en tal estado había dado a luz su divino Hijo. Entonces, en ese árbol ella decía que ahí estaba ella, que había sido divinizada en ese árbol. Entonces vamos a ver qué decía. La más grande divinidad mediadora, la más grande divinidad mediadora, ella mediaba. En nosotros la palabra de Yahweh nos enseña que solo hay un mediador entre Yahweh y el hombre, que se llama Yahshua HaMashiach. Y entonces dice así: de la cual se decía místicamente que había sido transformada en un árbol y que encontrándose en tal estado había dado a luz a su divino Hijo. ¿Quién? Tamuz, ¿verdad? Si la madre era un árbol, el Hijo tenía que haber sido reconocido como el hombre rama. Y esto explica plenamente que la quema del leño de Navidad, de la víspera de la fiesta y la aparición del árbol navideño. Eso es, como lo hemos visto aquí, bien antiguo, bien antiguo. Y la aparición del árbol navideño en la mañana siguiente como Zoroasta, la simiente de la mujer, cuyo nombre también significa indígena, nacido del fuego. Tenía que prender el fuego la noche madre para que pudiera nacer el día siguiente del fuego como la rama de Dios. Vea. Entonces tenemos, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué? Ah, no, tranquila. Tenemos en esa
triada tenemos a Nimrod, tenemos a Semiramis y tenemos a Tamuz en Babilonia. Y en Egipto tenemos a Osiris. O sea, lo que pasa es que son lo mismo, pero cambian de nombre de acuerdo al país, a la región. En Egipto se llamaba Osiris, Isis, la reina del cielo, la reina de los cielos, y Horus, el hijo que nació de ellos. Entonces, dice así su palabra, como Zoroastra, la simiente de la... No dice su palabra, la historia, perdón. Como Zoroastra, la simiente de la mujer, cuyo nombre también significa indígena, nacido del fuego, tenía que prender el fuego la noche madre para que pudiera nacer el día del fuego como la rama de Dios, o el árbol que produce todos los dones divinos. Vea, qué cosas están llevando los creyentes cristianos a sus hogares. Y no solo, porque esto acá lo quemaban, pero acá lo guardan porque vale mucho. Entonces lo guardan para el otro año o los cambian cuando ya ven. Pero ¿qué hay en sus casas? ¿Qué hay en sus casas? Entonces, pero podría preguntarse, ¿por qué se tiene que prender el fuego bajo el símbolo de un leño? Para comprender esto debe recordarse que el niño divino, nacido en el solsticio de invierno es diciembre, en invierno, nació como una nueva encarnación del gran Dios. O sea, el árbol viejo, que es Nimrod, muere, los rayos del sol llegan a Semiramis y reverdece la rama que se llama ¿quién? Tamuz, ¿verdad? Entonces, dice aquí, dice esta historia, dice así, para comprender debe recordarse que el niño divino nacido en el solsticio de invierno nació como una nueva encarnación del gran Dios, después de que ese Dios fue hecho pedazos. Bueno, el que fue hecho pedazos en la historia, más que todo no fue Nimrod, porque las historias a veces son parecidas, pero a veces las cambian. El que fue hecho pedazos fue Isis, hizo pedazos, o parece ser que lo hicieron pedazos a Osiris, y como que parece ser que lo único que encontró fue el pene. ¿De quién? De Osiris. Y Isis lo mandó a picarlo, mandó a los sacerdotes a picarlo y a regarlo por el río Nilo. Entonces, cuando usted ve los obeliscos que vienen de Egipto, está viendo, según lo que ellos hacían, está viendo al pene de Osiris. Por eso en la plaza de San Pedro está en todo el centro, con unas figuras que emulan al sol, del falo de Osiris. Ese falo que usted ve allí, ese obelisco que usted ve allí, ese obelisco y el que ve en Argentina y el que ve en varias, eso es traído exclusivamente de Egipto. ¿Cómo le parece? ¿Cuánto no costó traer eso? Entonces, con el propósito de vengar su muerte a sus asesinos, el gran Dios muerto por el apogeo de su poder y de su gloria era simbolizado como un árbol enorme, despojado de todas sus ramas y cortado casi a ras de tierra. Pero Esculapio, la gran serpiente, símbolo de la restauración de la vida, se enrosca en el torno del tronco muerto del árbol. Y aquí que a su lado brota un árbol joven. ¿Quién? Horus, en Egipto, Tamuz, en Babilonia, y en Fenicia tienen otros nombres, pero en fin es el mismo. Y aquí a su lado brota un árbol joven, reverdece, un árbol de una clase completamente diferente que está destinado a no ser derribado jamás por un poder hostil. Este árbol es precisamente una palmera, el bien conocido símbolo de la victoria. En Roma, el árbol de Navidad, como ya se ha dicho, era un árbol diferente al abeto, pero la misma idea. Vamos a seguir, ya estamos terminando. Que está implícita palmera, lo está igualmente en el abeto, por lo que simboliza secretamente el Dios reinando con Balberit, el Señor del pacto. Vea, cualquier
cómo trata de imitar Satanás las cosas, porque nuestro pacto es ¿quién? Yahshua HaMashiach. Y así se representaba la perpetuidad y la naturaleza eterna de su poder. Ahora, cuando después de haber caído ante sus enemigos, se había levantado triunfante sobre todos ellos. Por tanto, el 25 de diciembre, el día que se guardaba en Roma como el día en que el Dios reapareció victorioso sobre la tierra, siendo considerado como el natalis invicto solis, el natalicio del sol invicto, el día del nacimiento del sol invencible. El leño de Navidad es un tronco muerto, y el tronco muerto es Nimrod, deidificado como Dios, pero derribado por sus enemigos. El árbol de Navidad es Nimrod redividus, el Dios sacrificado que vuelve a la vida. O sea, vuelve. Esa es la misma historia de los unicitarios. El Yahweh es Yahweh y el Hijo son uno solo. Eso es lo mismo que planteaba la filosofía griega. Entonces, dice, vuelve a la luz reflejada por las declaraciones anteriores sobre las costumbres que todavía perduran entre nosotros y cuyo origen se ha perdido. En medio de la vetusta antigüedad, le permiten al lector ver la costumbre singular que todavía se mantiene en el sur en la víspera de la Navidad, de besarse bajo la rama del muérgano en la superstición druida. Esta rama, bueno, este pedazo vamos a dejarlo hasta allí para poder leer y finalizar con este pasaje. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los engañe, con sabiduría o con cualquier filosofía hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo. Esto es el camino del mundo. En sus casas, hoy tirando las balitas, son las corrientes del mundo. Por eso es bueno recordar lo que Yahshua HaMashiach les dice aquí. Deje y lo recordamos enseguida. Lo que Yahshua HaMashiach le dice en este pasaje. Se me perdió el pasaje, pero aquí lo que tenemos que tener. En este pasaje hermoso que nos regalaba Yahshua HaMashiach, nos dice su palabra. No, ya lo perdí. Lo perdí. No. Bueno, decía su palabra que no améis al mundo, ni que améis las cosas del mundo. Usted decide. En estos días Yahweh nos mostraba y nos decía, vienen pruebas fuertes, vienen pruebas tremendas, pero yo te guardaré y te libraré. Yo quiero terminar preguntándole a usted, ¿qué estaba haciendo usted en diciembre en el 2019? ¿Qué estaba haciendo? En el 2019, ¿qué estaba haciendo? Tenía un árbol de Navidad en su casa, puso velitas en la... Entonces, quiero preguntarle esto, para que usted tenga conciencia hoy de lo que el mundo cristiano y de lo que muchos cristianos van a hacer esta noche o ya hicieron con sus casas, con los arbolitos de Navidad. Para que mañana más tarde miren el resultado de su desvarío, el resultado de ser enemigos de los mandamientos de Yahweh. Porque eso es, por ignorancia, se es enemigo de los mandamientos de Yahweh. Esto es una palabra de bendición. Todavía está a tiempo de desbaratar esos árboles, de sacarlos y de disfrutar en familia. Sí, es el diciembre, es el mes de las vacaciones, es el mes que hay un poquito más de plata, sí. Pero ¿por qué no cambias? ¿Por qué no piensas y reflexionas en lo que Yahweh en este día te ha mostrado y tomas decisiones radicales para tu vida? ¿Por qué tanta enfermedad durante el año? Porque al cierre del año tú te ofreciste a levantar ignorantemente,
sin saberlo, a levantarle bulto y culto a Satanás en tu hogar. Es momento de parar. Yahweh te ama. Yahweh le duele verte sufrir, le duele verte arrastrada, arrastrado, al siempre llevarle la contraria, ser rebelde con Yahweh por las tradiciones de nuestros padres o las tradiciones de nuestros ancestros o las tradiciones de nuestros abuelos. No, para y diga, no, yo quiero vivir conforme a los mandamientos de Yahweh. Si esto que está allí, que se ve bonito, pero que ofende a mi Padre, y de alguna manera estoy pisoteando sus mandamientos, entonces lo paro. Porque quiero ver bendición de verdad en mi vida. Bendición de lo alto. Por eso hoy vamos a entregarle este tiempo a nuestro Padre Celestial. Te alabamos y te exaltamos. Verita, ¿me puedes ayudar a la oración? Pendiente, yo pongo una cancioncita aquí. Sí, pues ya no puedo más con la garganta. Yo pongo una cancioncita ahí y cerramos. Ahora de acuerdo al tema. Padre amado, usted que está allí en su hogar, está escuchando, los que están aquí presentes, pues escuchando este maravilloso tema. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial, porque de verdad nosotros no estamos exentos de todo esto. Sí, nosotros también celebramos Navidad en un tiempo, pero llegó el momento en que la verdad salió a flote y nos dimos cuenta de que, hombre, estábamos en un error. Lo importante en todo esto no es que nos vayamos a enojar ni que nosotros estamos de pronto queriéndole quitar sus costumbres. No, a eso no venimos nosotros. Nosotros solamente queremos que usted sepa de dónde es la raíz, de dónde sale la raíz de todo esto que está acarreando maldición en nuestras vidas, enfermedades, maldición en nuestros hogares desarmados. Sí, los padres se van por un lado, los hijos por el otro, la esposa por otro lado, y en fin, esto es un caos. A veces no sabemos de dónde depende la cosa, pero sí reflexionemos en esto y démosle gracias a nuestro Padre Celestial.